¿Cómo están? Bienvenidos a Política, aquí por la pantalla de Canal C Argentina, versión completa, como siempre los tenemos acostumbrados. Y hoy un programa especial, hay que decirlo, y tengo realmente, como pocas veces me pasa a nivel periodístico, dos hojas con muchas preguntas, porque uno también, ¿no?, tiene que hacer el apoyo en la memoria. Y esto implica, en realidad, la presencia de un invitado especial. Hablamos del secretario de Educación de la Nación, el doctor Carlos Torrendel, que lo tenemos aquí en Córdoba, en los estudios de Canal C. Gracias por estar aquí. Para mí una alegría, gracias. También, igualmente. Bueno, ¿qué lo trajo por Córdoba? Bueno, hay un congreso de educación humanista muy importante en el Colegio Santo Tomás, con mucha gente, alrededor de 800 personas, mucha gente también del exterior. Sí. Y para mí es un elemento clave porque, aunque cuando se habla de las humanidades, parece que uno se refiere al pasado nostálgicamente. Sí, como que quedara arcaico, pero en no. realidad, las humanidades son la base para la innovación. Si queremos cambiar, si queremos renovarnos, tenemos que ir para atrás. Volver a las bases. Exactamente. O sea, porque uno cuando vuelve a las raíces es cuando tiene brotes nuevos. Si uno tiene las raíces resecadas, no va a tener muchos brotes. Y en este sentido de la educación, ¿no? Ha perdido la empatía con la sociedad, con la mirada desde el colegio hacia la sociedad, con el núcleo de la familia, la creación de comunidad. Digo, muchas veces cuestiono, pareciera hoy, los colegios muchas veces terminan siendo un depósito de niños. ¿Y qué pasa del otro lado, ¿no? Hablando de esto de la educación humanista y de volver a las bases. Lo que pasa es que el mundo entero, no solo la Argentina, sería muy largo, pero para decir una idea sintética, el mundo entero está en un proceso de transformación cultural muy profundo. Estamos en un cambio de época y cuando hay un cambio de época, las instituciones se desajustan. Se desajusta la escuela, pero también se desajustan las universidades, se desajustan las empresas, todo. Se desajusta la política, se desajustan los medios también. Sí. Entonces, a veces se focaliza mucho en la escuela, pero en realidad lo que está pasando es que está haciendo una transición cultural. Por lo tanto, todo está desajustado. Entonces, primero no hay que asustarse, digamos. Bien, sí, los cambios. Segundo, en ese contexto hay un montón de ensayos que se van desarrollando. Entonces hay muchas escuelas, universidades o instituciones educativas y también la sociedad, porque hoy la educación antes se analogaba mucho, se reducía a la escuela o a la universidad, la educación. Hoy la educación es algo mucho más amplio porque la tecnología nos permite mantenernos educados a lo largo de toda la vida, es mucho más complejo. Sí. Por lo tanto, por ese lado, bueno, ahí tenemos un camino de apertura y también de muchos proyectos lindos que se están desarrollando, pero es verdad, al mismo tiempo, que hay sectores de la sociedad que no están teniendo buenas experiencias educativas, que hay un desacople del viejo pacto entre la familia y la escuela, que antes era más natural, ahora ese pacto hay que reconstituirlo. Así que tenemos desafíos, pero yo en eso me gusta desdramatizar, pero no por simplemente por hacerlo sin responsabilidad, sino que me gusta desdramatizar porque hay que poner un poquito de perspectiva histórica. Estamos en un momento de cambio profundo, es lógico que haya cierta desorientación y es lógico también que ensayemos distintas alternativas. Aquí viene siempre a este programa la licenciada Elena Kuchimpos, que es una referente en Córdoba en neuropsicoeducación, y ella plantea la necesidad de un cambio en la currícula, tanto primaria, secundaria, incluso hasta cuestionar el tema de los pupitres en el colegio, la nueva modalidad. ¿Estamos en esa línea? ¿Se está indagando esto también como secretario de Educación? A ver, hay muchos cambios en la escuela, precisamente, en una escuela, en la escuela moderna, digamos, la que conocimos hasta mediados del siglo XX, un poquito más, la que fui yo por lo pronto, la escuela moderna era una escuela que tenía ciertas características combinadas con la cultura y la tecnología de la época. Los bancos, en fin, los libros, esa era la tecnología moderna que sirvió para expandir la educación, no es poco. Los libros, podríamos decir hoy con una linda imagen, me parece, fueron la internet de la época. ¿Cómo te enterabas vos lo que pasaba en el mundo? Y con los manuales escolares. Sí, la enciclopedia en casa, que la sigo teniendo. O la enciclopedia, que eran síntesis del saber universal, que era lo que la tecnología de la época podía poner a tu disposición para que te enteres lo que pasaba en el mundo. Hoy, dado que en el celular o en la computadora o en cualquier dispositivo tenés acceso a lo que pasa en todo el mundo de maneras inimaginables, desde hace no tantos años, por otro lado. Tal cual. Entonces, en ese nuevo escenario, el aula y la escuela tienen un lugar distinto. Tiene un lugar tal vez distinto, pero paradójicamente un lugar que implica recuperar
su ubicación como espacio para cultivar la sabiduría, con inteligencia, reencontrarte con lo humano, porque tanta tecnología también te disloca. Nos lleva, nos aleja, claro. Entonces, la escuela tiene que ser un lugar para reencontrarse con lo humano y al mismo tiempo, bueno, vincularse con un mundo actual. ¿Qué quiere decir reencontrarse con lo humano? Y bueno, tenemos que visitar los clásicos, las tragedias griegas, que tienen una vitalidad enorme por más que no están de moda, los grandes libros, el canon de la cultura occidental, también de otras culturas. Tenemos que reencontrarnos con esa sabiduría que siempre, en definitiva, no es solo pasado, sino que es presente y futuro porque nos renueva. Sí. Bueno, hablando del celular, ¿no? Porque es un tema muy amplio esto. Cava sabemos que lo ha prohibido. Sí. Otros dicen, no, se implementa a lo mejor pensar en estas literaturas, digo, clásicas, muchas veces convertirlas a la tecnología que muchos chicos consumen y demás. ¿Está de acuerdo usted con que se prohíbe el celular como ocurrió en Cava? ¿Debería ocurrir en el resto del país? Mira, la palabra prohibir puede sonar medio duro, pero está claro que si un docente modela una experiencia de aprendizaje potente y la lidera bien, hay momentos donde los chicos no van a usar el celular. Y otros en que tal vez lo tienen que usar porque vos lo tenés agregado a alguna dinámica de trabajo. Sí. Entonces, en realidad, lo más prudente es generar momentos, instancias y experiencias en las cuales los chicos no usen el celular, porque además, sobre todo en los más chiquitos, sobre todo en el primario, es muy importante para aprender lo motor y poner el cuerpo. Entonces es muy importante escribir con la mano, por ejemplo. Comparto. Muy importante. Y lo demuestra la neurociencia, no lo digo yo. Exacto. Justamente estar todo el tiempo con dispositivos, aún siendo chiquitos, no es positivo para su desarrollo educativo y neuronal en particular. En ese sentido, como secretario de Educación, usted lo deja, digamos, para cada ministerio en cada provincia que lo decida. Por supuesto, nosotros desde la Nación no podemos homogeneizar eso, ni corresponde que lo hagamos. Es un país federal, además es un gobierno que promueve la libertad. Totalmente. Por lo tanto, no vamos a estar haciendo normas homogéneas para todos. Doctor, usted decía recién, depende muchas veces el tema de la maestra también, ¿no? Y esto lo hemos hablado también con la licenciada Elena Cuchimpós. Dice, el aula tiene que ser un espacio que atraiga al niño, que lo entretenga, que lo indague, que lo lleve a la curiosidad. Y ahí viene la formación de muchas docentes, que es muy cuestionado. Por otro lado, uno cuando dice, muchos docentes no están capacitados o adaptados a la necesidad del aula hoy, pero por otro lado salen y dicen, bueno, pero cobramos poco. Entonces se genera ahí, ¿dónde estamos parados en esta situación? Mira, la clave en todas las investigaciones que se desarrollan, la clave para que haya buenos docentes es que haya buenas escuelas. O sea, el docente, como cualquier ser humano, como te puede pasar a vos aquí, no está abstraído de su contexto. Entonces, un docente funciona muchas veces mejor él mismo en la escuela donde hay liderazgo, proyectos, etcétera, que donde no lo hay. Y puede ser la misma persona que va a la mañana a un lugar y a la tarde a otro. ¿Qué quiere decir eso? Algo que yo insisto mucho últimamente, que es que los docentes argentinos somos mejores que los resultados de aprendizaje que obtenemos en nuestros alumnos. ¿Por qué? Y porque si la política educativa no te acompaña, si la escuela no te acompaña, si no te genera espacios para trabajar en equipo, si no te motiva, si no te ayuda a mejorar tu perfeccionamiento docente permanente para hacerlo mejor, como pasa en cualquier empresa o en cualquier institución, lógicamente lo que va a suceder es que uno se viene un poquito abajo. Sí, queda en el tiempo. Exactamente. Entonces, la solución a lo que decís pasa precisamente por generar una política educativa, que es lo que estamos tratando junto con las provincias, y escuelas que potencien a los docentes. Bien. Después viene el problema salarial. Obviamente estamos en un momento complejo de los salarios en la Argentina, lo sabemos todos, todos nos está pasando, fruto de la política económica que se está llevando adelante, en la que se quiere sanear la economía para poder bajar la inflación y empezar a crecer genuinamente. En ese contexto, el presidente siempre fue claro en esto, en ese contexto íbamos a tener que hacer un esfuerzo inicial, es lo que está pasando también con los docentes, por supuesto que uno no quiere que pase, pero necesariamente es una situación... Y hay que decirlo, perdón, y lo he dicho muchas veces, ¿no? Y soy muy crítica en ese sentido. Hay un ajuste, un shock, que es cierto, lo anticipó en su discurso, digo, nada de lo que no dijo el presidente Javier Milei. En ese sentido es muy claro anticipar lo que va a pasar. Exactamente. Por otro lado, obviamente, esto no es de ahora, ¿no? Esto es un arrastre de años. Lo que estamos pidiendo a todos, no solo a los docentes, es bueno, estamos pasando este momento complejo, transitándolo. La idea es ir de a poco luego mejorando los salarios docentes, sin ninguna duda. Hay intención. Por supuesto, esa es la meta. Ahora bien, también hay que decir que
es un tema que estamos estudiando más en profundidad. También hay que decir dos datos que no son menores. Sí. Durante desde el 2003, 4, 5 en adelante, los salarios docentes mejoraron, los resultados de aprendizaje no, o sea que no hay una correlación directa entre aumento de salario y resultados de aprendizaje. Esto no quiere decir que yo me estoy justificando para decir... No, pero es el dato, que, claro, es el dato que lo corrobora. Entonces, ¿por qué digo esto? No para decir que uno no va a subir los salarios porque no... Lo eso entiendo no es, perfectamente. sino lo digo para otra cosa, que es que no sirve solo subir salarios. Entonces, yo puedo pagarte el doble, pero vos mañana no vas a hacer mejor tu trabajo porque te pague el doble. Vas a hacer mejor tu trabajo si se suman otra serie de cosas que implican la capacitación, el trabajo profesional, actualización, ¿no? Exigirle a los Entonces, docentes. la política educativa tiene que, por un lado, mejorar salarios, obviamente, que lo iremos haciendo en la medida que genuinamente el país crezca, y en segundo lugar, al mismo tiempo, mejorar la capacitación y el trabajo en la escuela. Y digo el segundo dato relevante, Estonia, que ahora está en los primeros lugares de PISA, más que Finlandia, la superó a Finlandia. Sí. Estonia tiene salarios docentes que son, si yo no recuerdo mal, te diría 6 veces menos que los de Finlandia. Porque en un momento se ponía Finlandia como la meta. Sí, sí, igual estamos años luz, ¿no? Digo, a nivel sociedad. Hablando de que Finlandia el salario de los docentes eran 5.000 euros, que cobraban muy bien, entonces todo el mundo decía, y bueno, pero no podemos ser Finlandia porque no pagamos 5.000 euros. Y resulta que en Estonia cobran menos de 1.000 euros y tienen una mejor educación hoy que Finlandia. Entonces, de nuevo, el problema no es solo, en educación el problema no es solo ni la plata, ni las estructuras, es más bien el clima cultural, la política educativa en términos de cómo se potencia a los docentes y a las escuelas. La clave está por ahí. Por supuesto, tratando siempre de pagarle lo mejor posible a todo el mundo, que es lo que todos queremos. Doctor, no quiero dejar de aprovechar y preguntarle también, el 23 de abril se llevó esta marcha federal por la defensa de la universidad pública. Sé que usted es un defensor también de eso, en la libertad de lo que es la educación. Hubo hace 3 semanas un encuentro en donde se les otorgó un aumento de un 2%, si no me equivoco, en agosto, 3% en septiembre, a lo que es el fondo de las universidades, el presupuesto que se viene reclamando. Sí. Ellos dicen, estamos un 32% abajo. ¿Se está trabajando en esto? ¿Es la meta? A ver, efectivamente, porque en el gobierno nadie dice lo que no sucede, ni mentimos con los números, porque además los números están claros. Efectivamente, como decíamos antes, también hay un atraso salarial en relación con la inflación de los sueldos universitarios, aunque no solo. Uno analiza la situación, el otro día veía la situación salarial en muchos otros campos, también sucede lo mismo. Sí. Entonces, el gobierno quiere ahí, claramente hay una política que el presidente ha sido claro, no podemos gastar más de lo que ingresa. Entonces, estamos tratando de mejorar lo que ingresa al Estado. Sí, ¿no? Estamos tratando de mejorar los salarios, pero no podemos gastar más de lo que ingresa porque eso generaría un shock de desconfianza muy grave que finalmente nos llevaría a una crisis mucho más grave de lo que estamos ahora. Claro. Entonces, aunque este momento es complejo, sí que se sepa que justamente el gobierno quiere defender la educación pública y las universidades públicas, como cualquier institución del sistema educativo, pero para eso tenemos que hacerlo genuinamente. Y ahí también es clave una renovación de las universidades. Es público y notorio, muchas universidades además y sus autoridades lo comentan, y lo comentan no solo conmigo, también con otras personas, que efectivamente hay que mejorar y volver más eficiente el gasto de las universidades, fundamentalmente para lograr 2 cosas. Primero, no desperdiciar recursos desde ya, porque los recursos son escasos y hay que administrarlos bien siempre, aunque uno los tenga. Ciencia social, la economía, clave. Aunque uno los tenga también, porque si no se generan otros vicios que aunque nos sobre, no está bien desarrollar. Pero segundo, porque cuando administramos mal los recursos, estamos también castigando a los que menos tienen. Porque yo soy de los que creen, y tengo bastante experiencia en eso, que nosotros de las universidades públicas podríamos apoyar mucho más a los chicos que vienen de bajos recursos para que no se vayan de la universidad. O para que lleguen. Bueno, para que lleguen, pero también hay un problema de abandono muy grande. Entonces, para que lleguen sería un punto, pero una vez que están adentro también se nos van muchos chicos, sobre todo de sectores desfavorecidos. Entonces ahí las universidades tenemos que asumir que si dejamos entrar a los chicos a la universidad, los tenemos que acompañar muy bien. ¿Y acompañar qué sería muy bien? Así como para ver qué reformular. Muy bien es ayudarlos con recursos. El Estado Nacional tiene becas, distintos tipos de becas para que los chicos continúen, pero también significa
generar dos cosas. Programas de tutorías que permita acompañar mejor a los chicos, no para facilitarles nada, sino para, frente a las dificultades que van surgiendo, se lo cómo digo, los ¿no? podemos Evitar ayudar. alumnos crónicos. Exacto. En tiempo y forma terminar su carrera. Y por otro lado, también mejorar la didáctica universitaria. En las universidades muchas veces, como médico de educación lo puedo decir con cierta autoridad, digamos, hay mucho profesional dando clase que no necesariamente es buen docente y no necesariamente sabe incluir a todos en el aprendizaje. Entonces también tenemos que ayudar a los docentes universitarios a que enseñen bien para que los alumnos no se les vayan tan fácil y no abandonen las materias tan fácilmente. Entonces ahí también hay un desafío. Con esto no estoy generalizando, hay buenos profesores, pero también hay muchos que tienen que mejorar, porque si los alumnos abandonan fuertemente, es una responsabilidad de las universidades. Me atrevo a preguntarle por qué he tenido en la universidad, yo creo que la universidad es un espacio de debate, de aprendizaje, de opinión, me parece perfecto que se dé, y me ha pasado opinar distinto con profesores. ¿Usted cree que en estos profesores que, reitero, no hay que generalizar bajo ningún punto, puede estar algunos mejores, otros peores, quizás aquel que no sabe contener la clase muchas veces se ejerció como cierto adoctrinamiento, buscar ese sentido, quizás en gobiernos anteriores, se lo pregunto? Sí, yo no creo que tenga que ver con los gobiernos. Hay muchas evidencias, lo que no puedo es cuantificarte porcentajes, porque no lo sé, pero a nosotros nos llegan muchas evidencias de alumnos y de docentes que son perseguidos por sus ideas. ¿Qué quiere decir perseguidos? Quiere decir que se los maltrata, se los desconsidera, en algunos casos se les toma asistencia si van a una marcha o no. O sea, son cosas que pasan en la Argentina. Con esto no tenemos que generalizar, insisto, ni decir que es el 90%. Exacto, pero lo que está tratando es de ver cómo esto lo revierte. Pero esto sucede. Entonces, tenemos que, en primer lugar, las universidades ser muy, muy cuidadosos, porque te diría que no es un problema de una ideología en particular. Siempre que hay hegemonías ideológicas en cualquier institución muy amplias, la minoría la pasa mal. Entonces las universidades, como cualquier institución educativa y cualquier gobierno, tenemos que aprender a decir, bueno, fantástico, tenemos esta comunidad, hay una mayoría que piensa de determinada manera, bueno, tengamos cuidado para que institucionalmente, cuando haya dificultades, porque siempre las puede haber, la persona que está siendo víctima de un destrato o de una minusvaloración tenga su espacio, sea bien tratada, tenga a quien recurrir, etc. Entonces, es muy importante que las universidades desarrollen instancias justamente para cuidar los climas y tratar a todos con justicia. Creemos que ese es un desafío grande, ¿no? Porque nos llegan muchas novedades de que eso no está sucediendo adecuadamente. Bien, y me imagino que eso tendrá que ver con el Sistema Federal Integrado de Evaluación-Certificación que se va a implementar o que han firmado el convenio, que ya quiero que me cuente de eso, pero no quiero salirme del eje universidad. Campo científico, ¿no? Bueno, la Universidad Nacional de Córdoba tiene muchos científicos, la UBA y demás. Muchos dicen, se está abordando como un cierto desmantelamiento. Muchos sectores, usted lo sabe, lo lee en las noticias, como que hay el sistema científico se está viendo afectado. ¿Es así? ¿Es un corte de recursos? A ver, me parece que es de nuevo, lo vinculó con recién, cuando nos dicen, bueno, el gobierno no quiere la universidad pública. A ver, de nuevo, estamos en una situación de ajuste, fruto del saneamiento de las cuentas públicas, y lógicamente en ese ajuste parecería que se ven afectados recursos, etcétera. El que se ve afectado los recursos cree que es en contra de él, pero no es en contra de nadie. Es precisamente para lograr que luego podamos crecer genuinamente. ¿Usted se ha podido juntar con estos sectores hace menos de... La ciencia y técnica sí. no depende de mí. Claro. Sí, las universidades dependen de la Secretaría de Educación a través de la Pero Subsecretaría está al tanto de lo que está pasando, sí conozco, porque lógicamente hay muchos centros de investigación que están dentro de las universidades. Es tal cual lo que dice la revista Science, que acaba de publicar hace menos de 48 horas, ¿no? Que hay una fuga de cerebros en Argentina como pasó en 2001. ¿Usted cree que están así? Yo no lo tengo medido, sinceramente. Bien. Ahora, es posible imaginarse que en una situación como la que está la Argentina en los últimos años, nosotros estamos escuchando, vos también te pasará, mucha gente joven que se quiere ir buscando un futuro mejor. Y que se ha ido. Y gente no tan joven. Entonces, efectivamente, las crisis recurrentes de la Argentina no te dan expectativa. Por otro lado, a mí me parece que hay mucha gente que yo estoy identificando que como tiene una esperanza de que esto puede cambiar, aún en una situación esforzada, se está quedando. Entonces, bueno, vamos a ver si logramos que eso justamente progrese verdaderamente. Y también es verdad que si algunos se han ido y la Argentina efectivamente
comienza a madurar un crecimiento potente, bueno, tal vez vuelvan pronto. Entonces tenemos que apostar a eso también. Doctor, en el ámbito de la educación, ¿usted cree que hay que cambiar el paradigma en Argentina o ya muchas cosas se hicieron y es solamente ajustar? Lo pienso desde las universidades en la auditoría que ha planteado el Gobierno Nacional, que no me parece mal. Digo, si uno tiene los números claros, vengan a auditar tranquilos. Y la situación en cuanto al contexto que tiene que ver con la formación de los docentes, con este reclamo, digo, ¿hacia dónde estamos? A veces quisiera no exagerar o no minimizar. ¿En dónde estamos parados, cree? Usted que lo vive a diario. Planteaste 2 o 3 temas diversos. Pero, a ver, en el tema de auditorías de las universidades, todos los que gastamos dineros públicos tenemos que ser muy transparentes e informar. A veces, cuando se plantea este tema, muchas universidades o algunas personas dentro de las universidades creen que uno está cuestionando la autonomía universitaria. Y eso no es posible de hacer, no solo porque no lo pensamos, sino porque no corresponde tampoco legalmente. Por lo tanto, nadie cuestiona la autonomía. Lo que estamos planteando es lo contrario. Justamente todos tenemos que ser transparentes. Hay un reclamo de transparencia por parte de la sociedad en cómo se usan los recursos. Está claro que hay un consenso en este sentido. También el presidente representa ese consenso, claramente. Y tenemos que ser más responsables en el uso de los recursos. Las universidades, a las que conozco muy bien, no solo las estatales, sino también las privadas, somos gastadoras. ¿En qué sentido? Bueno, estamos en la cúspide del sistema cultural y educativo. Obviamente uno maneja una red de contactos y de relaciones importantes. Consideramos que estamos en un lugar en el cual se debe todo abonar correctamente, pero también es un país en donde tenemos 60% de chicos pobres. Entonces la prioridad hoy tiene que ser, como hemos dicho, el plan de alfabetización y que los chicos aprendan los contenidos fundamentales. Por lo tanto, si las universidades tienen que resignar algo de presupuesto para que nuestros chicos puedan aprender a leer y escribir, para que luego lleguen a la universidad, entre otras cosas, y creo que es prudente hacerlo. Cualquiera de nosotros lo haría en una casa. Por supuesto, razonablemente, pero eso es clave realizarlo. ¿Qué opinión le merece, hablando de esto, el spot de UNICEF, ¿no? Que el de la heladera que se va a dormir, no sé si lo vio, visto, que bueno, no, establece que 1 millón de chicos se van a dormir a la noche sin comer. Y a partir de allí, digo, el impacto que esto tiene, una comida menos en el desarrollo cognitivo, usted lo sabe. Ahí el gobierno ha sido muy inteligente, me parece, no depende de mí claramente, depende de la ministra de Capital Humano, con quien trabajamos muy bien, Santa Petovelo, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y también de la Secretaría de Trabajo. Ha habido una serie de planes para potenciar fuertemente los recursos destinados a alimentación. De hecho, la tarjeta alimentar pasó de un 50% de la canasta básica a un 90% casi. Si uno mira la ejecución del presupuesto nacional en seguridad social y en servicios sociales, el presupuesto ha crecido aproximadamente un 8% de la proporción del presupuesto nacional. O sea que estamos hablando de que efectivamente el gobierno se está focalizando mucho. Reconoce esta problemática, que hay chicos que se van a dormir sin comer. Me parece que cuando hay menos recursos en otras áreas es porque se está poniendo más justamente en el apoyo a los sectores más desfavorecidos. De hecho, nosotros estamos llevando adelante un programa de comedores escolares también y todas las provincias reciben fondos suplementarios de la Nación para apoyar los comedores escolares, pero los comedores escolares son muy potentes porque promueven a su vez que los chicos vayan a la escuela. Sí, totalmente. Y además las escuelas son muy responsables al dar de comer a los chicos en general. Es un muy buen lugar para ayudar en la alimentación de los chicos. O sea que ahí también me parece que estamos bien enfocados en ese sentido. Nos están haciendo seña de que hay que cortar, pero mire, yo sí, me imagino porque es amplio el tema de educación, pero no quiero dejar y pido 2 minutitos más. El tema es si educación sexual integral debe modificarse, debe suprimirse. La ley, muchos dicen, no está mal hecha. El punto es que el docente esté preparado de acuerdo al nivel educativo y la exigencia de esos cerebros, ¿no? Mira, 2 cosas. Una, no quisiera dejar este programa sin insistir mucho en el Plan Nacional de Alfabetización, que ha tenido una aprobación unánime de todas las provincias. Y la verdad que estamos muy contentos porque ha sido como un foco transideológico, transpartidario, donde todos nos hemos puesto de acuerdo en que los chicos tienen que aprender muy bien a leer y escribir, porque esa es la base para todo lo demás, aún para la matemática. Entonces, la verdad que eso hay que celebrarlo en un país con tantas complejidades, que todos podamos ir caminando por ese sentido. También la sociedad civil, los medios, les pedimos a todos ayuda para que podamos lograr, leamos con los chicos un ratito, a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro vecino, agarremos un librito, 20 minutos, leámosle y estemos con ellos para acompañarlos en esta prioridad. Así que eso como tema clave y muy relevante, aunque le dedicamos
menos tiempo en esta pero conversación. requiere, sí. Es absolutamente vital. Lo segundo, en el tema de educación sexual integral, la ley está vigente. El gobierno ha planteado varias veces que no hay ninguna dificultad, ni nadie está en contra de la educación sexual integral. Lo que sí notamos, no lo decimos solo algunos de nosotros, sino que también en muchas escuelas nos lo comunican, en las familias, es que ha habido también de nuevo una hegemonía ideológica muy potente que ha radicalizado la visión de educación sexual hacia lo que algunos denominan ideología de género o perspectiva de género. Bien. Dentro de esa perspectiva hay posiciones muy radicales que, bueno, generan una serie de conflictos y que de alguna manera también van en contra del ideario y del pensamiento de los padres, cosa que no debería de ninguna manera pasar. Sí. Por lo tanto, nuestra idea en eso no es precisamente prohibir nada, porque la ley está vigente, sino todo lo contrario, desarrollar una educación sexual integral fuertemente humanística y con pluralidad, de tal manera que no se baje una línea ideológica que no haya determinada, un adoctrinamiento, exactamente, sino que haya un respeto de la cosmovisión de la sociedad. La anteúltima pregunta, ¿voucher educativo es un proyecto posible, viable? El tema de los vouchers, lo que se hizo este año fue colaborar con los padres que mandan a los chicos a las escuelas de sectores más desfavorecidos privadas, porque hay que decir, porque gente lo sabe, que dentro del sector privado en la Argentina hay 3 millones de alumnos, pero de esos 3 millones, 1 millón están en situación de pobreza. Sí. O sea, cuando uno identifica la educación privada con los ricos o con la clase media, se equivoca. 1/3 está en situación de pobreza. Así que los vouchers se han dirigido fundamentalmente allí y ha sido una colaboración para que los colegios que pagan cuotas muy bajas, inferiores a 50.000 pesos, si no recuerdo mal aproximadamente, reciben un aporte para poder justamente colaborar con el pago de esos aranceles. Pero de todas maneras, la idea del voucher se puede extender. ¿En qué sentido? Eso ha sido algo más remedial para esta situación de crisis de este año. En realidad vamos por la lógica del financiamiento de la demanda en algunos aspectos, no de toda la educación, no todo el presupuesto educativo nacional, pero sí, por ejemplo, en el tema libros, la idea es que no solo el Estado decida qué libros se leen, sino que las familias puedan leerlos, entonces, enviar vouchers para libros, también en la capacitación docente, que los docentes puedan ser respaldados con recursos nacionales para la mejora de su perfeccionamiento en los temas que se quieren capacitar. Entonces hay que pensar una lógica de combinar, de financiar la oferta y también la demanda. Perfecto, no, me encanta esto que me está adelantando. Por último, ¿quién es el doctor Carlos Torrendel, si lo tuviese que definir? Ah, qué pregunta. Y bueno, qué pregunta difícil. Un docente de toda la vida, alguien que nunca se imaginó que iba a estar acá, para nada, ni nunca hice nada para estar en esta situación. Sí he estudiado política educativa y espero que podamos, junto con los ministros provinciales, etcétera, tal vez una persona esperanzada en que aún en las situaciones más difíciles, a veces particularmente en las más difíciles, y lo sé también por cosas que me ha tocado vivir familiarmente, uno puede reconstruirse y renovarse. Entonces me parece que esa sería una definición sintética de algo que soy y que espero. Gracias. No, gracias por a vos, estar acá. una alegría enorme. Para mí también. El secretario de Educación de la Nación pasó por Canal C y usted lo vio, lo escuchó aquí en versión completa. Como siempre, los datos y las claves para estar informados, suyas son las conclusiones. Y recuerde, pese a todo, cuide lo más importante en la vida, que es la salud. Excelente jornada.